¿Crees que podrías sobrevivir una sola noche en una cabaña medieval durante el invierno más brutal de tu vida? Imagínate esto por un momento. Son las 2 de la madrugada, el viento aúlla como un demonio hambriento atravesando las paredes de barro y estiércol de tu hogar, la temperatura exterior ha caído a menos 10 grados centígrados, no tienes calefacción, no tienes electricidad, no tienes mantas térmicas modernas, y tu única compañía son los gemidos de hambre de tus hijos y el olor nauseabundo de los animales que compartes el único espacio habitable. La realidad es que no durarías ni una hora antes de que la hipotermia comenzara a apoderarse de tu cuerpo, pero los campesinos medievales no solo sobrevivían estas noches infernales, sino que desarrollaron técnicas tan desesperadas y perturbadoras, que cuando las conozcas, comprenderás exactamente qué tan suave y patéticamente cómoda es tu existencia moderna. Bienvenido al canal donde desenterramos los secretos más oscuros y brutales de la historia humana, esos detalles viscerales que los libros de texto prefieren omitir porque revelan verdades demasiado inquietantes sobre nuestra especie. Hoy vas a descubrir no solo cómo los campesinos medievales lograban no morir congelados durante las noches más despiadadas del año, sino también las decisiones moralmente cuestionables, las prácticas físicamente repugnantes, y los sacrificios psicológicamente devastadores que tenían que hacer para ver otro amanecer. Te garantizo que en los próximos minutos vas a conocer métodos de supervivencia tan extremos que van a cambiar para siempre tu perspectiva sobre lo que significa verdaderamente luchar por la vida, y al final de este video vas a entender por qué la comodidad moderna nos ha convertido en una generación de seres humanos completamente inútiles para enfrentar la realidad cruda de la existencia. Empecemos por el hecho más terrorífico de todos. La vivienda campesina medieval era básicamente una trampa mortal disfrazada de hogar. Olvídate completamente de todo lo que has visto en películas románticas sobre la Edad Media, porque la realidad era un infierno arquitectónico diseñado para hacerte sufrir. Estas cabañas eran estructuras de una sola habitación construidas con paredes de barro, estiércol animal y palos, con suelos de tierra compactada que se convertían en charcos helados durante el invierno. No tenían aislamiento térmico de ningún tipo, las ventanas carecían completamente de cristales, y eran simplemente agujeros en las paredes que permitían que el viento ártico atravesara libremente el espacio, creando corrientes de aire constantes que convertían el interior en una cámara de tortura natural. El techo era una estructura precaria de paja y barro, que goteaba agua helada sobre los ocupantes durante las tormentas, y la puerta era una simple tabla de madera que sellaba tan mal que prácticamente no existía diferencia entre estar dentro o fuera de la cabaña. Pero aquí viene la parte que realmente va a perturbarte. Sabiendo que vivían en estas condiciones absolutamente inhabitables, los campesinos medievales desarrollaron la primera técnica de supervivencia, y esta técnica va a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre la privacidad y los límites familiares. Las familias campesinas dormían literalmente todas juntas en una masa humana compacta, padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanas, todos amontonados en el mismo espacio reducido como sardinas desesperadas por conservar cada grado de calor corporal. No estamos hablando de dormir cerca unos de otros, estamos hablando de cuerpos humanos presionados físicamente unos contra otros durante toda la noche, respirando el mismo aire viciado, compartiendo el mismo sudor y los mismos olores corporales, creando un microclima de supervivencia basado en la proximidad física absoluta, que elimina completamente cualquier concepto de espacio personal. Y si crees que eso es perturbador, espera a descubrir con quién más compartían este espacio íntimo de supervivencia. Los animales domésticos no vivían en establos separados durante el invierno, vivían literalmente dentro de la cabaña familiar como miembros adicionales de esta masa de calor colectivo. Hablamos de ovejas, corderos, cabras, cerdos, perros y gallinas durmiendo en el mismo espacio donde la familia intentaba descansar, creando una sinfonía nocturna de sonidos animales, olores nauseabundos y calor corporal, mezclado que convertía cada noche en una experiencia sensorial absolutamente repugnante. Los pastores llevaban esta práctica al extremo más desesperado. Durante las noches más frías, literalmente se acostaban rodeados completamente por su rebaño, atando físicamente a las ovejas alrededor de su cuerpo para crear una barrera viviente de lana y carne caliente que los protegiera de la muerte por congelamiento. Ahora viene una técnica que va a hacerte apreciar tu cómoda cama moderna de una manera completamente nueva.
Los campesinos medievales no tenían colchones, no tenían sábanas suaves, no tenían almohadas mullidas. Su cama era un somier tosco de madera cubierto con paja seca que rascaba la piel durante toda la noche y se llenaba rápidamente de insectos, parásitos y roedores que se alimentaban de los restos de comida y los fluidos corporales. Sobre esta paja colocaban mantas de lana sin lavar, impregnadas deliberadamente con sebo y grasa animal que repelía el agua y conservaba el calor, pero que también creaba una textura oleosa y un olor rancio, que se intensificaba con el calor corporal. Los zapatos de cuero los rellenaban con paja para evitar que los pies se congelaran durante la noche, pero esta paja se humedecía con el sudor y se convertía en un caldo de cultivo para hongos e infecciones que causaban llagas dolorosas entre los dedos. Pero la técnica más desesperada y peligrosa era el uso de piedras calentadas como sistema de calefacción primitivo. Durante el día, colocaban piedras grandes cerca del fuego hasta que estuvieran al rojo vivo, y luego las envolvían en trapos húmedos para colocarlas debajo de la cama de paja como fuentes de calor que duraran toda la noche. El problema con este método era que las piedras demasiado calientes podían incendiar la paja seca y quemar viva a toda la familia mientras dormía, mientras que las piedras no suficientemente calientes se enfriaban en pocas horas, y se convertían en bloques helados que absorbían el calor corporal en lugar de proporcionarlo. La diferencia entre la supervivencia y la muerte era calcular exactamente la temperatura correcta de estas piedras, una habilidad que se aprendía a través de errores que costaban vidas humanas. Aquí tienes un hecho terrorífico que va a cambiar tu perspectiva sobre los límites de la desesperación humana. Algunos campesinos medievales recurrían a brebajes extremadamente peligrosos para generar calor corporal interno durante las noches más frías. Preparaban tés con mezclas de hiedra y belladona, plantas que provocaban sudoración intensa y aceleración del ritmo cardíaco, creando una sensación artificial de calor que podía durar varias horas. El problema era que estas plantas son venenosas, y la línea entre una dosis que proporcionaba calor y una dosis que causaba convulsiones, alucinaciones y muerte por envenenamiento era casi imperceptible. Las familias que recurrían a este método tenían que elegir entre morir lentamente de frío o arriesgarse a morir rápidamente por intoxicación, una decisión que revela el nivel de desesperación absoluta al que llegaba la supervivencia invernal. La dieta invernal era otra forma de guerra biológica contra el frío, pero una guerra que tenía consecuencias devastadoras para la salud. Los campesinos consumían cantidades obscenas de alimentos ultracalóricos para mantener el metabolismo acelerado. Tocino grasiento que cortaban en bloques sólidos, mantequilla rancia que comían directamente con las manos, y cerveza espesa fermentada que contenía más calorías que nutrientes reales. Esta dieta provocaba problemas digestivos constantes, diarrea crónica que debilitaba el sistema inmunológico, y obesidad temporal que se alternaba con periodos de desnutrición extrema, cuando se agotaban las reservas de comida. El resultado era un ciclo anual de abuso corporal que envejecía prematuramente a las personas y causaba enfermedades cardiovasculares que mataban a campesinos en la treintena. Pero hay una práctica que supera en perturbación a todas las anteriores, y esta práctica revela algo profundamente inquietante sobre la adaptación humana extrema. Los pastores medievales impregnaban intencionalmente sus capas de lana con grasa animal fresca, cera líquida caliente y sebo derretido, creando una armadura impermeable contra el viento y la humedad que los convertía en figuras grotescas cubiertas de una película grasienta que atraía moscas durante el día y se solidificaba como una segunda piel durante la noche. Esta grasa se mezclaba con el sudor corporal, la suciedad acumulada y los fluidos animales, creando una costra protectora que no se removía durante meses enteros porque lavarla significaba eliminar la única barrera efectiva contra la muerte por exposición. Estos pastores se convertían literalmente en seres humanos recubiertos de grasa rancia que olían a animal muerto, pero que sobrevivían cuando otros morían congelados. Las pieles de animales se usaban con el pelo hacia adentro, directamente contra la piel desnuda, creando una capa de aislamiento que atrapaba el aire corporal caliente, pero que también causaba irritaciones, erupciones y infecciones cutáneas constantes. Estas pieles nunca se lavaban porque el proceso de limpieza eliminaba los aceites naturales que proporcionaban aislamiento, así que se acumulaban meses de sudor, sangre
orina y fluidos corporales que fermentaban contra la piel y creaban úlceras dolorosas que se infectaban y supuraban durante todo el invierno. La supervivencia requería literalmente destruir la salud de la piel para preservar la temperatura corporal central. Ahora viene la técnica más psicológicamente perturbadora de todas: el doble sueño medieval. Una práctica que muestra cómo la supervivencia extrema modifica incluso los patrones neurológicos más básicos del ser humano. Los campesinos medievales no dormían 3 más 5 horas continuas como nosotros. Su cuerpo había adaptado un patrón de sueño dividido donde dormían 3 o 4 horas. Luego se despertaban automáticamente en mitad de la noche para realizar tareas de supervivencia críticas. Durante este periodo de vigilia nocturna encendían fuegos, vigilaban a los animales para asegurar que no murieran congelados, reparaban mantas y ropa desgarrada, y chequeaban que los niños más pequeños todavía estuvieran respirando y no hubieran sucumbido a la hipotermia. Después de 1 o 2 horas de estas actividades de supervivencia, volvían a dormir hasta el amanecer. Este patrón de doble sueño revela algo inquietante sobre la neuroplasticidad humana bajo estrés extremo. El cerebro literalmente reprograma sus ciclos naturales de descanso cuando la supervivencia lo requiere, convirtiendo el sueño no en un periodo de descanso reparador, sino en un proceso interrumpido de vigilancia constante, donde incluso durante las horas de mayor vulnerabilidad, el sistema nervioso permanece parcialmente alerta para detectar amenazas mortales. Los campesinos medievales nunca experimentaban verdadero descanso porque su subconsciente sabía que relajar completamente la guardia durante 3 más 5 horas seguidas equivalía a una sentencia de muerte. Pero aquí viene el detalle más perturbador de todos: el horror que supera cualquier práctica individual de supervivencia invernal. La normalización psicológica del sufrimiento extremo como estado natural de existencia. Los campesinos medievales no consideraban estas condiciones como excepcionales o temporales. Las aceptaban como la realidad permanente de la condición humana. No había esperanza de mejora. No había aspiración a mayor comodidad. No había concepto de que la vida pudiera ser fundamentalmente diferente. El sufrimiento físico constante, la incomodidad perpetua y la proximidad diaria a la muerte se habían convertido en los parámetros normales de la experiencia humana, creando una mentalidad de resignación que permitía a las personas funcionar psicológicamente dentro de condiciones que nos parecen absolutamente intolerables. Esta resignación se transmitía de generación en generación como una forma de sabiduría práctica. Los padres enseñaban a sus hijos que esperar comodidad era una debilidad peligrosa, que la vida era intrínsecamente difícil y dolorosa, y que la supervivencia dependía de aceptar el sufrimiento sin cuestionarlo. Los niños crecían considerando normal dormir con animales, normal tener frío constante, normal estar sucio permanentemente, normal convivir con el dolor físico como compañero diario. Esta normalización psicológica del sufrimiento creaba seres humanos emocionalmente adaptados a condiciones de vida que provocarían colapsos nerviosos en cualquier persona moderna. La pobreza extrema se interpretaba como castigo divino, lo que añadía una dimensión de culpa espiritual al sufrimiento físico. Los campesinos no solo tenían que soportar condiciones brutales de supervivencia, sino que también tenían que cargar con la creencia de que su sufrimiento era merecido, de que su dolor era evidencia de su pecado, de que su incomodidad era voluntad de Dios. Esta interpretación religiosa del sufrimiento eliminaba incluso la posibilidad de rebelar contra las condiciones de vida, porque quejarse equivalía a desafiar el plan divino. El resultado era una población humana condicionada a aceptar niveles de sufrimiento que naturalmente provocarían resistencia y rebelión. Sin embargo, cuando la desesperación alcanzaba límites absolutamente insoportables, esta resignación se transformaba en violencia explosiva que revelaba la verdadera naturaleza animal del ser humano bajo estrés extremo. Las revueltas campesinas medievales no eran protestas políticas organizadas, eran erupciones de rabia primitiva donde seres humanos brutalizados por años de sufrimiento se convertían en bestias sedientas de sangre que masacraban a cualquiera que representara comodidad y privilegio. Estas revueltas tenían una brutalidad específica que reflejaba años de dolor acumulado. Los campesinos no simplemente mataban a los nobles, los torturaban con creatividad sádica, los desmembraban lentamente,
Los obligaban a experimentar fracciones del sufrimiento que ellos habían soportado durante décadas. La realidad incómoda que emerge de estos detalles históricos es que los seres humanos tienen una capacidad de adaptación a condiciones extremas que es simultáneamente admirable y aterradora. Los campesinos medievales desarrollaron tolerancias físicas, emocionales y psicológicas a niveles de sufrimiento que consideramos incompatibles con la dignidad humana, y no solo sobrevivieron sino que crearon familias, mantuvieron comunidades y encontraron formas de significado dentro de existencias objetivamente miserables. Esta capacidad de normalizar lo anormal, de encontrar sentido dentro del sinsentido, de mantener la humanidad mientras se vive en condiciones subhumanas, revela algo profundamente inquietante sobre la maleabilidad de la experiencia humana. Lo más perturbador es reconocer que estas adaptaciones no han desaparecido de nuestra especie, simplemente están dormidas, esperando condiciones que las reactiven. La comodidad moderna es una anomalía histórica extremadamente reciente, una burbuja temporal de facilidad que no ha eliminado nuestra capacidad genética para el sufrimiento extremo, solo la ha ocultado debajo de capas de conveniencia tecnológica. En cualquier momento que las condiciones cambien, en cualquier colapso de los sistemas que mantienen nuestra comodidad artificial, esas mismas adaptaciones medievales resurgen con la rapidez de instintos primitivos reactivados. Los soldados modernos que han experimentado condiciones extremas durante entrenamientos militares o expediciones polares confirman que las técnicas campesinas medievales siguen siendo efectivas. Dormir en grupos compactos para conservar calor, usar grasa animal como aislamiento, mantener animales cerca del cuerpo para generar microclimas cálidos, dividir el sueño en periodos de vigilancia. Estas técnicas se enseñan actualmente en cursos de supervivencia, porque representan soluciones probadas a problemas universales de termorregulación humana bajo estrés ambiental extremo. La distancia entre un campesino medieval y un soldado moderno perdido en territorio hostil se elimina completamente cuando las condiciones exigen supervivencia primitiva. Esta continuidad revela la verdad más aterradora. No somos fundamentalmente diferentes de los campesinos medievales. Simplemente tenemos acceso temporal a tecnología que enmascara nuestra vulnerabilidad básica, elimina la electricidad, elimina la calefacción central, elimina las tiendas de comida, elimina los sistemas de distribución que mantienen nuestra comodidad, y en cuestión de días estaremos tomando las mismas decisiones desesperadas, haciendo los mismos sacrificios brutales, desarrollando las mismas adaptaciones extremas que caracterizaron la supervivencia medieval. La civilización moderna es una película delgada sobre instintos de supervivencia que no han cambiado en 1000 años. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿podrías sobrevivir una sola noche en una cabaña medieval durante el invierno más brutal de tu vida? La respuesta honesta es que probablemente morirías, no porque carezcas de la capacidad física básica para la supervivencia extrema, sino porque no tienes el condicionamiento psicológico, la tolerancia al sufrimiento y la resignation mental que permitían a los campesinos medievales funcionar dentro de condiciones objetivamente intolerables. Tu comodidad moderna te ha vuelto físicamente débil y emocionalmente inadaptado para las realidades brutales que definieron la experiencia humana normal durante la mayor parte de nuestra historia como especie. La lección final y más perturbadora es que la comodidad moderna, aunque aparentemente deseable, nos ha desconectado de capacidades de supervivencia que pueden ser críticas para nuestro futuro como especie. Los campesinos medievales eran seres humanos más completos, en el sentido de que habían desarrollado la gama completa de adaptaciones humanas posibles, mientras que nosotros somos especialistas en comodidad pero incompetentes para la supervivencia básica. Esta especialización nos hace extremadamente vulnerables a cualquier interrupción de los sistemas complejos que sostienen nuestra facilidad artificial. Si este viaje a través de los métodos de supervivencia más extremos y perturbadores de la historia humana ha despertado tu fascinación por los secretos oscuros que revelan verdades incómodas sobre nuestra especie, tienes que suscribirte a este canal ahora mismo porque cada semana desenterramos historias que van a cambiar completamente tu perspectiva sobre la naturaleza humana, la civilización moderna y los límites reales de lo que nuestra especie está dispuesta a hacer para sobrevivir. Dale like a este video si crees que no durarías ni una noche viviendo como un campesino medieval,
Y déjame en los comentarios cuál de estas técnicas de supervivencia te parece más desesperada y perturbadora, porque quiero conocer exactamente qué aspectos de la brutalidad histórica resuenan más profundamente con tu curiosidad mórbida sobre los límites extremos de la resistencia humana.